Hay telenovelas que marcan una época, que conquistan al público y que dejan personajes inolvidables. Pero detrás de esas historias, también existen realidades que pocos conocen. Hoy, recordaremos a varios actores de la telenovela Victoria, intérpretes que formaron parte de esta producción, y que, con el paso del tiempo, partieron, dejando un vacío en la televisión latinoamericana. Estrenada en 2007, y protagonizada por Victoria Rufo y Mauricio Ochman, la telenovela Victoria fue un fenómeno que destacó por su valiente propuesta y por el talento de un elenco profundamente versátil. Más allá del drama de una mujer que enfrenta el abandono, la traición y un nuevo amor inesperado, cada actor aportó matices que hicieron de esta historia una producción inolvidable. Sin embargo, el tiempo ha pasado y algunos de esos rostros que vimos en pantalla ya no están con nosotros. Sus historias, sus carreras y sus despedidas forman parte de la memoria de todos los que crecieron viendo sus trabajos. A continuación, repasaremos a los actores de Victoria, que fallecieron y que quizá no lo sabías. Sus vidas, sus aportes y las circunstancias de su partida nos permiten valorar aún más su legado en la televisión. Comencemos. Número 12. Adriana Campos, Penélope. La historia de Adriana Campos es una de esas que dejan una huella profunda en quienes la conocieron, tanto en pantalla como fuera de ella. Su paso por la telenovela Victoria, interpretando a Penélope, fue breve pero memorable, demostrando la naturalidad con la que se movía frente a las cámaras y la facilidad con la que conectaba con el público. Adriana no solo era una actriz talentosa, sino una figura llena de luz, disciplina y entrega absoluta a su profesión. Desde muy joven, dejó su tierra natal, Chaparral, para perseguir su sueño artístico, y desde su debut en el año 2000, comenzó a forjar una carrera sólida en las principales cadenas de televisión de Colombia. Cada personaje que interpretaba tenía un sello propio, un toque humano que la hacía destacar incluso en papeles secundarios. Su participación en producciones como Vecinos, Bella Calamidades, El Zorro y Madre Luna la llevó a convertirse en una de las actrices más queridas de su generación. Fue nominada en 2 ocasiones a los premios Trinovelas, un reconocimiento que reflejaba el impacto de sus interpretaciones y el cariño que el público sentía por ella. Sin embargo, detrás de la actriz conocida por su fuerza en pantalla, también existía una mujer sensible y familiar, que soñaba con formar un hogar y vivir una vida tranquila junto a los suyos. En 2014 decidió tomar un descanso para recibir a su hijo Jerónimo, uno de los momentos más felices de su vida. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado. El 3 de noviembre de 2015, Adriana y su pareja, Carlos Rincón, perdieron la vida en un accidente automovilístico en Antioquia. La noticia impactó profundamente a la industria del entretenimiento y a miles de personas que seguían su carrera. Su fallecimiento, con solo 36 años, dejó un vacío irreparable. Aunque su vida fue corta, dejó una trayectoria impecable y un recuerdo imborrable en la memoria de quienes admiraron su talento y su calidez humana. Número 11. Julio del Mar, el Dr. Bernardo. Julio del Mar fue uno de esos actores que parecían haber nacido para la interpretación. Su presencia en Victoria, como el Dr. Bernardo Solís, le dio un toque de autoridad, experiencia y elegancia a la historia, características que lo acompañaron durante toda su carrera. Desde muy pequeño, mostró inclinación artística. A los 8 años, ya colaboraba con Caracol, leyendo cuentos en radio, y a los 13 ingresó a la Escuela de Teatro de Bogotá. Su carrera fue el resultado de una vida entera dedicada a las artes escénicas. Viajar, aprender y construir personajes complejos fueron parte esencial de su trayectoria. Su paso por México marcó un momento clave, pues allí no solo estudió actuación, sino que también fue parte de obras teatrales y participó en fotonovelas, un formato muy popular en su época. Tiempo después regresó a Colombia para convertirse en un rostro habitual de la televisión nacional. Su talento lo llevó a interpretar desde protagonistas en producciones de época hasta figuras de carácter fuerte en telenovelas modernas. Julio del Mar participó en algunas de las producciones más importantes de Colombia, como La Venganza, La Mujer en el Espejo, Pasión de Gavilanes, Escalona y La Viuda de Blanco, siempre demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier género o estilo narrativo. Su voz profunda, su porte y su interpretación natural lo convirtieron en uno de los actores más respetados de su generación. Además de su carrera artística, tuvo una vida enriquecida por los viajes, la literatura y la música, facetas que lo acompañaron siempre. Su fallecimiento ocurrió el 25 de agosto de 2019, a los 75 años, como consecuencia de complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular. La noticia fue recibida con pesar por colegas, admiradores y el público que creció viéndolo en pantalla. Se fue un referente,
un hombre que dedicó más de 5 décadas a la actuación y que dejó un legado invaluable en la historia de la televisión colombiana. Su trabajo sigue siendo recordado por el profesionalismo, la sensibilidad y la profundidad que aportaba a cada personaje. Número 10. Margalida Castro, Mercedes. Margalida Castro fue, sin exagerar, una de las actrices más importantes en la historia de la televisión colombiana. Su interpretación de Mercedes, conocida como Memé en Victoria, fue solo una pequeña muestra de la grandeza artística que la caracterizó durante más de 5 décadas de trabajo. Con una carrera que comenzó casi por accidente, Margalida nunca imaginó que pasaría de estudiar arquitectura y tocar la flauta en la Universidad Nacional a convertirse en un ícono de la actuación en su país. Su talento fue descubierto mientras participaba en obras de teatro universitarias, y desde entonces no volvió a detenerse. Viajar, estudiar arte dramático en Francia, aparecer en decenas de telenovelas, películas y obras de teatro, y ganar premios tan prestigiosos como el India Catalina y el Víctor Nieto a toda una vida. Fueron solo algunas de las muchas metas que logró. En cada producción dejó una interpretación impecable, con personajes profundos, complejos y cargados de matices. Desde Gallito Ramírez hasta La Ley del Corazón, pasando por La Viuda de la Mafia, Rausán, Casa de Reinas y por supuesto Victoria, Margalida siempre se destacó. Uno de los elementos que más la diferenciaba era su versatilidad. Podía interpretar desde villanas temibles hasta abuelas tiernas, pasando por mujeres imponentes, líderes familiares o figuras llenas de humor. Cada una de sus actuaciones estaba marcada por la autenticidad, la seguridad escénica y una naturalidad que solo se consigue con años de dedicación absoluta. Su fallecimiento ocurrió el 19 de diciembre de 2024, víctima de un cáncer agresivo que fue detectado muy poco tiempo antes. La noticia conmocionó al medio artístico, pues Margalida no solo era admirada por su talento, sino también por su calidez humana. Su ética profesional y la generosidad con la que compartía su experiencia con nuevas generaciones de actores. Dejó un legado enorme, una vida entera entregada al arte y un recuerdo imborrable en todos quienes siguieron su trayectoria. Su participación en Victoria es apenas una ventana a la grandeza de una mujer que marcó época en la televisión colombiana. Número 9. Lucero Gómez, Dorotea. Lucero Gómez, conocida cariñosamente como Loló, fue una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, gracias a su enorme talento, su calidez y su capacidad para darle vida a personajes inolvidables. Su paso por Victoria, interpretando a Dorotea, fue una muestra más de su versatilidad, pues se movía con la misma facilidad entre el drama, la comedia y el humor costumbrista que tanto caracterizó su carrera. Lucero creció rodeada de arte, hija de la reconocida Chela del Río y hermana de la actriz Gloria Gómez. Desde muy pequeña estuvo vinculada al mundo de la interpretación. Su carisma la llevó primero a la radio, donde debutó en el grupo Radio Infantil, antes de consolidarse como una de las voces más reconocidas dentro del grupo de radioactores de Caracol y Todelar durante una década. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó gracias a Sábados Felices, donde se convirtió en una de las humoristas más queridas del público colombiano. Su manera de interpretar personajes populares, espontáneos y llenos de vida la convirtió en un ícono del humor. Pero Lucero no se limitó a la comedia, también brilló en telenovelas y series, destacándose en producciones como Santropel, Tentaciones, Padres e Hijos y El Último Matrimonio Feliz. Su trabajo como actriz de doblaje complementó una carrera llena de matices y entrega total al oficio. A lo largo de casi 5 décadas de trayectoria, Lucero demostró que el talento verdadero trasciende géneros y formatos. Cada personaje suyo tenía una identidad propia, un toque humano que la distinguía de cualquier otra intérprete. Era una actriz intuitiva, disciplinada y profundamente conectada con su público. Por eso, su muerte el 5 de abril de 2020, producto de complicaciones tras una cirugía de hernia umbilical, causó una gran conmoción en el medio artístico. Aquella noticia sorprendió a colegas y espectadores que nunca imaginaron una partida tan repentina. Lucero dejó una huella inmensa, una carrera impecable y miles de recuerdos que continúan vivos en quienes la vieron crecer en pantalla. Su participación en Victoria es solo una parte de su legado, un legado que continúa inspirando a las nuevas generaciones de actores y humoristas. Número 8. Fernando Corredor, el padre Lorenzo. Fernando Corredor fue uno de esos actores que parecían haber nacido para la escena. Su interpretación del padre Lorenzo en Victoria reflejaba a la perfección su capacidad para dotar de humanidad, presencia y profundidad a cada personaje que interpretaba. Con una voz grave y un porte imponente, Fernando se convirtió en un referente absoluto de la actuación colombiana durante más de 50 años. Su carrera comenzó en el Teatro Universitario de la Universidad Nacional, donde rápidamente destacó.
desde finales de los años 50, ya era reconocido como uno de los rostros más recurrentes de la televisión colombiana, acumulando papeles de enorme impacto en series, telenovelas y películas. Lo fascinante de Fernando era su versatilidad. Podía moverse sin esfuerzo, de un personaje noble a un villano complejo, de un hombre humilde a otro poderoso, logrando siempre interpretaciones memorables. Participó en producciones emblemáticas como Pasión de Gavilanes, La Saga, Pablo Escobar, El Patrón del Mal, Doña Bárbara, Flor Salvaje y Sin senos si hay paraíso, además de dejar huella en historias clásicas como La María, La Marquesa de Yolombó y La Abuela. Su trayectoria lo convirtió en un actor buscado, admirado y respetado. Él mismo decía que, después de tantos años, ya ni siquiera necesitaba audicionar, porque los directores sabían exactamente lo que podía ofrecerles. Su vida profesional estuvo acompañada de una personalidad disciplinada, reflexiva y dedicada por completo a la actuación. Por eso su fallecimiento el 24 de diciembre de 2016 generó un profundo impacto en la industria. Días antes había sido atropellado por una motocicleta en Bogotá, accidente que le causó graves traumas en la cabeza y lo llevó a cuidados intensivos. Aunque se sometió a una cirugía de cráneo, su estado no logró mejorar. Falleció apenas una semana antes de cumplir 81 años. Su partida dejó un vacío enorme, pero también una filmografía extensa que continúa hablando por él. En Victoria, su presencia como el padre Lorenzo añadió firmeza y sensibilidad a la historia, reafirmando su talento y dejando un recuerdo imborrable para quienes lo vieron en pantalla. Número 7. Gina Romand, Mariel. Gina Romand fue una figura emblemática del espectáculo latinoamericano. Su interpretación de Mariel en Victoria fue solo una pequeña muestra, dentro de una carrera que abarcó más de 5 décadas, y que la llevó a triunfar como vedette, actriz y personalidad del cine y la televisión. Nacida en La Habana en 1938, comenzó su carrera desde muy joven, como una de las estrellas del reconocido cabaret Tropicana, donde conquistó al público con su presencia, su gracia y su talento escénico. Muy pronto, su carisma la llevó a Estados Unidos, donde formó parte del espectáculo La Parisienne en Las Vegas, antes de trasladarse a México, país que se convertiría en su hogar definitivo y en el escenario de su consagración artística. A los 15 años, debutó en el cine mexicano, como actriz juvenil en Yo Soy Muy Macho, iniciando una trayectoria que la vincularía directamente con la época de oro del cine mexicano. Gina participó en más de 40 películas, y se convirtió en una figura recurrente en cintas de comedia, acción, terror y dramas musicales. Entre sus papeles más recordados están su interpretación de Kiki Herrera Calles en la película Gavilano Paloma, actuación que le valió una nominación al premio Ariel, así como sus apariciones en producciones como Santo contra la hija de Frankenstein, La venganza de las mujeres vampiro y Entrega inmediata. Su vida personal también estuvo marcada por momentos difíciles. En 1966 contrajo matrimonio con el productor Salvador Varela, con quien tuvo 3 hijos, uno de ellos fallecido trágicamente en 2001. En 2020 perdió a su esposo y, pocos días después, sufrió un infarto que casi le cuesta la vida. Durante sus últimos años enfrentó varios problemas de salud que requerían hospitalización constante, situación que se agravó a finales de 2022. Finalmente, Gina Romand falleció el 3 de diciembre de ese año, dejando atrás una carrera impresionante y un legado artístico que aún se recuerda en México, Cuba y toda América Latina. Número 6. Guillermo Murray, Leopoldo. Guillermo Murray fue uno de esos actores, cuya presencia parecía llenar cualquier espacio, no solo por su imponente estatura y porte elegante, sino por la forma en que entendía el arte escénico, como una vocación total. Nacido en Argentina, inició su camino en el teatro, donde pulió una disciplina férrea, que lo acompañaría durante toda su vida. Aquella primera etapa dejó claro que Murray no era un intérprete común, tenía una capacidad natural para comprender la psicología de sus personajes, para profundizar en ellos más allá del texto, y dotarlos de matices que fortalecían la emoción de cada escena. Su llegada a México marcó un punto definitivo en su carrera. El país lo adoptó como uno de sus rostros más sólidos, especialmente en el cine de los años 60 y 70, donde demostró su versatilidad al pasar del drama a la aventura o el romance sin dificultad. En televisión, su presencia se volvió habitual y muy respetada. Producciones como María Mercedes, Lazos de Amor, Alondra y Te Sigo Amando permitieron que una nueva generación lo descubriera y que su nombre quedara ligado al mundo de las telenovelas mexicanas. Además de su impecable trabajo actoral, Murray también destacó como escritor y director. Su curiosidad intelectual lo llevó a estudiar literatura, historia del teatro y técnicas de actuación, lo que enriqueció su visión artística y le permitió construir personajes con un peso emocional auténtico.
Fuera de los reflectores, fue padre de 4 hijos, varios de ellos también dedicados al arte, lo que deja ver la huella creativa que sembró en su propia familia. En sus últimos años, Guillermo Murray mantuvo un perfil más discreto, aunque siempre fue recordado por colegas y espectadores como un profesional íntegro, disciplinado y profundamente apasionado. Su muerte en 2021 representó la despedida de una figura esencial del entretenimiento latinoamericano. Su legado permanece en su extensa filmografía, en los escenarios que alguna vez pisó y en las generaciones que hoy lo reconocen como un actor que jamás improvisó su grandeza, la construyó paso a paso, con talento y una dedicación incontestable. Número 5. Rosario Gálvez, Sofía. Rosario Gálvez fue una de esas primeras actrices, cuya trayectoria está marcada por una constancia admirable y una sensibilidad interpretativa, que la convirtió en un rostro inolvidable de la televisión mexicana. Su carrera comenzó en el cine durante la década de 1950, cuando participó en varias producciones que la llevaron rápidamente al reconocimiento. Su presencia en pantalla transmitía firmeza, pero también una calidez que hizo que el público conectara con ella desde sus primeras apariciones. Durante los años 60, su carrera tomó un nuevo impulso, pues no solo siguió brillando en películas, sino que también inició su camino en las telenovelas. Títulos como El Abismo, El Carruaje, Doménica Montero y Ven Conmigo la consolidaron como una actriz capaz de interpretar desde personajes tiernos hasta mujeres de carácter. Con cada papel demostraba una técnica madura y una capacidad emocional que muchas veces robaba la atención dentro de los elencos donde participaba. En los años 80, Rosario vivió una de las etapas más sólidas de su trayectoria. Telenovelas como Bodas de Odio, Cicatrices del Alma, Yesenia y Victoria la posicionaron como una intérprete fundamental dentro del género. Era una actriz que sabía moverse entre la autoridad y la vulnerabilidad, lo que la convertía en una presencia imprescindible para construir historias con fuerza dramática. Su vida personal también tuvo momentos profundamente significativos. Estuvo casada con el actor Luis Aguilar, cuya muerte en 1997 la marcó profundamente. Ese dolor la llevó a escribir un libro donde narró su vida y su matrimonio, un testimonio íntimo que reveló su fortaleza emocional y su capacidad para transformar la pérdida en memoria afectiva. En sus últimos años, Rosario Gálvez se mantuvo alejada de los reflectores, pero su legado quedó intacto. Falleció en 2015 dejando una carrera impecable, una filmografía extensa y un recuerdo imborrable entre quienes la vieron crecer artística y humanamente. Su interpretación de Sofía en Victoria sigue siendo una de las muestras más claras de su talento, delicadeza y entrega absoluta al oficio. Número 4. Raimundo Capetillo, Joaquín. Raimundo Capetillo fue uno de los actores más distinguidos de su generación, no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por su formación académica y su visión integral del trabajo artístico. De profesión economista y profesor de inglés, su acercamiento al medio no fue casual, sino resultado de una inquietud creativa que lo llevó a prepararse, con la misma seriedad con la que más tarde desempeñaría cada papel. Su debut, a finales de los años 60, marcó el inicio de una carrera que se extendería por más de 5 décadas. En televisión, Capetillo pronto se convirtió en un rostro habitual. Su elegancia natural, su dicción impecable, y la autoridad que proyectaba en cada escena lo hicieron ideal para roles de hombres sofisticados, profesionales o figuras de carácter. Participó en éxitos como Muchacha Italiana viene a casarse, Ana del Aire, La Fiera, Rosa Salvaje y Cadenas de Amargura, donde siempre lograba imprimir una presencia sólida que elevaba el nivel dramático de cada historia. A finales de los años 80 interpretó a Joaquín de los Santos en Victoria, un papel que lo mostró en plena madurez actoral. Su capacidad para transmitir emociones contenidas, su naturalidad al manejar diálogos complejos y su dominio escénico lo convirtieron en uno de los pilares dramáticos de la producción. Ese equilibrio entre sobriedad y profundidad emocional fue la característica que lo acompañó durante toda su carrera. En cine trabajó en producciones memorables y en teatro demostró una versatilidad admirable, interpretando desde obras clásicas hasta comedias contemporáneas. Su formación cultural amplia le permitió moverse con una seguridad poco común, lo que siempre fue reconocido por compañeros y directores. En 2020, tras complicaciones respiratorias derivadas del COVID-19, Raimundo Capetillo falleció a los 76 años. Su partida generó una profunda tristeza en el medio artístico, pues se trataba de un profesional disciplinado, discreto y respetado. Su legado permanece en cada una de las interpretaciones que dejó, en los escenarios que iluminó y en la memoria del público que durante décadas lo vio convertirse en un referente del drama televisivo en México. Número 3. Xavier Marc Gerardo. La vida y carrera de Xavier Marc representan la esencia del actor disciplinado,
formado con rigor y movido por una vocación profunda, que lo acompañó desde su juventud. Nacido en Guadalajara, el 16 de enero de 1948, su camino no fue producto del azar, sino del esfuerzo constante y de una búsqueda incesante por perfeccionar su arte. Sus estudios hablan por sí solos. Se formó en la Escuela de Artes Teatrales del Instituto Nacional de Bellas Artes. Trabajó bajo la guía del maestro Dmitrio Sarraz y viajó a Nueva York para estudiar en la prestigiosa Academia de Uta Hagen y Herbert Berghoff, una base académica que pocos actores latinoamericanos alcanzaron en ese tiempo. Aquella preparación sólida se reflejó en cada personaje que interpretó. En las pantallas mexicanas, dejó huellas profundas. Clásicos como Mundo de Juguete, Los ricos también lloran, El alma no tiene color, María Belén, Barrera de amor y Amarte es mi pecado formaron parte de su extenso recorrido. Cada una de sus actuaciones mostraba dominio escénico, sensibilidad y una capacidad admirable para adaptarse a distintos géneros y estilos. En Victoria, donde dio vida a Gerardo, volvió a demostrar su elegancia interpretativa, aportando matices realistas y una presencia que enriquecía la historia, incluso sin ser protagonista. Más allá de la actuación, Xavier fue un apasionado del teatro, un director comprometido y un docente que transmitió su experiencia a nuevas generaciones. En lo personal, estuvo casado con Claudia Obregón, con quien tuvo a su hijo Julio César. Su vida familiar siempre se mantuvo discreta, pero quienes lo conocieron aseguran que su entorno afectivo era fundamental para él. Su fallecimiento, el 19 de febrero de 2022, conmocionó al medio artístico. A los 74 años, murió en un hecho considerado como un aparente suicidio tras caer de un edificio, dejando incluso una carta póstuma. La noticia impactó profundamente, no solo por la forma en que ocurrió, sino porque reveló que atravesaba un momento emocional complejo. Aún así, su legado se mantiene intacto. Cada una de sus interpretaciones sigue recordándonos que Xavier March fue un artista preparado, sensible y completamente entregado a su vocación. Número 2. Raquel Pankowski, Hortensia. La carrera de Raquel Pankowski es uno de esos casos en los que el talento, la disciplina y la persistencia se combinan para construir una trayectoria inolvidable. Nacida el 10 de julio de 1952, en la Ciudad de México, creció en la colonia Narvarte, en un entorno familiar que no estuvo exento de dificultades. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía apenas 6 años, y a los 19 perdió a su padre, mientras que a los 25 enfrentó la muerte de su madre. Estas pérdidas marcaron profundamente su carácter, convirtiéndola en una mujer fuerte y determinada. Nunca se casó ni tuvo hijos, y dedicó su vida a su vocación artística con una entrega absoluta. Su acercamiento al mundo de la actuación comenzó casi por casualidad, cuando fue extra en la obra Un sombrero lleno de lluvia. Ese simple paso inicial cambió por completo su destino. En esa puesta en escena, conoció a Luis Gimeno, quien además de estar en la obra, era director de la Escuela de la ANDA. Él la alentó a formarse profesionalmente, y Raquel siguió ese consejo con total convicción. Desde entonces, su carrera se desarrolló con constancia, tanto en teatro como en cine y televisión. Aunque acumuló una enorme cantidad de telenovelas y programas, su salto definitivo a la popularidad llegó en 2005, cuando interpretó a Marta Sahagún en el programa El privilegio de mandar. Su sátira política se convirtió en un fenómeno nacional y la posicionó como una actriz de gran versatilidad, capaz de dar vida a personajes intensos, cómicos, dramáticos y memorables. En telenovelas, construyó una larga lista de papeles entrañables, desde Carrusel y Cadenas de Amargura hasta producciones más recientes como Mi querida herencia, El bien amado, Papá a toda madre y muchas otras. En Victoria, interpretó a Hortensia, aportando esa mezcla tan suya de presencia escénica, fuerza emocional y carisma natural. En sus últimos años continuó activa, participando incluso en actividades culturales como lecturas públicas y eventos literarios. Su vida estuvo marcada también por problemas de salud, especialmente relacionados con enfermedades respiratorias que enfrentó durante largo tiempo. El 28 de marzo de 2022, a los 69 años, Raquel Pankowski falleció en la Ciudad de México, dejando un vacío profundo en el mundo artístico. Su legado permanece en cada personaje que interpretó, en su genuina pasión por la actuación y en el cariño que el público sigue guardando por ella. Número 1. Manuel Ojeda. Manuel Salvador Ojeda Armenta nació el 4 de noviembre de 1940, en La Paz, Baja California Sur, y a lo largo de su vida, se consolidó como uno de los actores más emblemáticos del cine y la televisión mexicana. Desde temprana edad, mostró interés por las artes escénicas, y posteriormente, formalizó su vocación al estudiar actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes.
lo que le proporcionó las herramientas para desarrollar una carrera sólida y versátil en múltiples géneros. Su formación en teatro le permitió adquirir una técnica depurada, que se reflejaría tanto en sus intervenciones cinematográficas, como en las innumerables telenovelas en las que participó. Su trayectoria en cine comenzó a mediados de la década de 1970, participando en alrededor de 291 películas, lo que lo convirtió en un rostro familiar para el público mexicano. Y lo consolidó como un actor prolífico y comprometido. Su versatilidad le permitió interpretar personajes heroicos y villanos con la misma convicción. Internacionalmente, es recordado por su papel como el villano Solo, en la película Romancing the Stone, un hito que le dio visibilidad fuera de México, y demostró que su talento trascendía fronteras. En televisión, Ojeda dejó una huella imborrable. Debutó en la telenovela Santa en 1978, y su reconocimiento se disparó con roles históricos como Emiliano Zapata en Senda de Gloria y Porfirio Díaz en El vuelo del águila, donde combinó rigor histórico con una interpretación profundamente humana. Durante más de 4 décadas, Manuel trabajó en producciones que marcaron la historia de la televisión mexicana, incluyendo Corazón Guerrero, Quererlo Todo, Sin tu mirada, Qué bonito amor y La gata, entre muchas otras. Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y épocas lo convirtió en un actor codiciado, capaz de sostener personajes complejos y memorables. Manuel Ojeda falleció el 11 de agosto de 2022 en la Ciudad de México, a los 81 años, víctima de cirrosis hepática, dejando un legado imborrable. Su carrera representa un testimonio de constancia, disciplina y pasión por la actuación. Cada personaje que interpretó, ya fuera en cine o televisión, refleja su profundo compromiso con la narrativa y su amor por el arte dramático. Su recuerdo sigue vivo en el público, en la memoria de la televisión mexicana y en la historia del cine nacional, consolidándose como uno de los grandes referentes de la actuación en México.